Amigos, mi nombre es Franca Mayeris y te traigo la última actualización de lo que se viene hablando en las últimas 2 semanas, y es sobre la lista roja de Trump en la que estaría incluida Cuba y prohibiría rotundamente la entrada de ciudadanos cubanos en territorio americano. Estados Unidos está endureciendo aún más sus políticas migratorias y ahora, con la nueva lista roja de Trump, Cuba se encuentra entre los 11 países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada a territorio estadounidense. ¿Qué significa esto para los cubanos? ¿Qué pasa con los que tienen parole I-220A o están en proceso de asilo? ¿Cómo afectará esto a las visas de inmigrante y no inmigrante? ¿Y qué ocurre con los residentes que podrían enfrentar restricciones al salir o entrar al país? La administración Trump ha clasificado a 11 países en una lista roja, bloqueando la entrada de sus ciudadanos a Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y otros. Esta medida forma parte de un plan más amplio que afecta a 43 países en total, dividiéndolos en categorías de riesgo roja, naranja y amarilla. Los ciudadanos de los países de la lista roja no podrán solicitar visas de turismo, trabajo o cualquier otro tipo de entrada a los Estados Unidos. Esto también podría afectar a quienes buscan una reunificación familiar. Los primeros medios en reportar esta noticia fueron The New York Times, que tuvo acceso al borrador de la medida. Las listas fueron elaboradas hace semanas por el Departamento de Estado. Estuvieron en proceso de revisión por 60 días para ser enviadas después a la Casa Blanca en las próximas semanas. Ninguno de los funcionarios que conversaron de forma anónima con el diario supo aclarar si los ciudadanos de estos países que tengan visas vigentes o residencias permanentes en Estados Unidos, como cientos de cubanos admitidos a través de parole humanitario, se verán afectados. Sí es cierto que el borrador podría sufrir algunos cambios antes de llegar al despacho oval, pero por el momento contemplan una relación de 11 países que tendrían, según The New York Times, terminantemente prohibida la entrada a los Estados Unidos. Se trata además de Cuba, de otros viejos enemigos de Washington, como Venezuela, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, además del reino budista de Bután, que figura inexplicablemente en esta lista. Según recuerda el medio, a su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Donald Trump firmó la denominada protección al pueblo estadounidense contra la invasión. Pidió además investigar a los países que proporcionen información deficiente sobre sus ciudadanos al punto que pudiera justificar la prohibición total o parcial de la entrada de estos al país. Entonces dio 60 días al Departamento de Estado para cumplir la orden ejecutiva y entregar ese informe. Muchos de los países incluidos en ese borrador ya habían sido sancionados con medidas similares durante el anterior mandato de Trump. En enero del año 2017, nada más llegar al poder, el republicano firmó una orden ejecutiva para impedir la entrada a Estados Unidos de nacionalidades de 7 países con mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Posteriormente entraría en esta lista Corea del Norte y Venezuela. En este caso, solo para funcionarios y sus familiares, que por ahora pasan a la lista roja. Ahora bien, ¿qué significa esto para los cubanos en las distintas situaciones migratorias que se encuentran a día de hoy? Primeramente hablemos de los cubanos que tienen parole humanitario. Aunque no hay confirmación oficial, esta medida podría retrasar el proceso de parole humanitario o incluso cancelarlos en el futuro, ya que Trump ha considerado fraudulenta toda la política migratoria de Biden en su mandato. Por otro lado, los cubanos con I-220A, aquellos que fueron liberados bajo esta figura o que aún están en proceso de asilo, podrían enfrentar mayores dificultades para regularizar su estatus o podrían ser priorizados para todo el tema de la deportación. Por otro lado, cubanos con visa en trámite. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana podría restringir la emisión de visas para cubanos, afectando a quienes estén esperando, por ejemplo, una entrevista consular. Por otro lado, las visas de inmigrante y no inmigrante. En el caso de las visas de inmigrante, como las de reunificación familiar, la política de lista roja podría significar que los procesos se congelen o sean denegados automáticamente. Para las visas de no inmigrante, como la visa de turismo B1 o B2 o trabajo que puede ser H1B o L1, la embajada podría dejar de procesarlos por completo. También cubanos residentes en los Estados Unidos ha informado que quienes posean residencia permanente podrían enfrentar restricciones al entrar al país.
Si un residente cubano pasa demasiado tiempo fuera de Estados Unidos, podría tener dificultades para regresar debido a los mayores controles y prohibición y revocaciones de residencia que puedan ocurrir. Esto aún no se ha confirmado, pero es alguna de las posibilidades que han dicho algunos de los abogados de migración más prestigiosos de todo el sur de la Florida. Otro punto clave es el tema de las deportaciones. Estados Unidos ha enviado vuelos de deportación a Cuba desde el año 2023 y esta nueva política podría acelerar todo ese proceso. Hay que recordar que actualmente cubanos con orden de deportación final podrían ser devueltos a la isla en vuelos semanales. Para quienes cruzaron la frontera y no han regularizado su estatus, la situación se complica aún más. Esta lista roja podría ser una justificación para que el gobierno estadounidense aumente la presión sobre el régimen cubano para aceptar a estos deportados. Además, las autoridades migratorias podrían endurecer la revisión de los casos de asilo político, lo que aumentaría aún más las negativas y aceleraría la expulsión de muchísimos cubanos en territorio americano. En el caso de Cuba, el hecho de que el régimen reciba pocas deportaciones podría ser un motivo por el cual el Departamento de Estado incluyó en esta lista roja a Cuba. Al día de hoy, hay más de 42.000 cubanos en espera de expulsión, pero el régimen evalúa una a una las devoluciones y hasta la fecha solo ha admitido a 104 migrantes en lo que va de año. La situación migratoria de los cubanos en Estados Unidos se torna cada vez más incierta. Mientras tanto, seguiremos de cerca las actualizaciones sobre la lista roja y cómo impactará en nuestra comunidad. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta medida y si crees que afectará a los cubanos más de lo que ha hecho otras restricciones. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada una de las noticias sobre Cuba y los cubanos en el mundo. Como siempre te digo, nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, chao chao.